Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora nos estén escuchando. Y empezamos de nuevo con un mantra técnico de planificación. Importa qué ideas usamos para desarrollar otras ideas. Es algo que vamos a entender a lo largo del programa. Pero me gustaría también empezar con una pequeña frase o algo que dijo un amigo arquitecto en la ciudad de Quito cuando hablábamos de patrimonio y de centro histórico. Dicen querer centros con vida, pero la vida que imaginan es la de un centro comercial o un museo, lleno de peatones de utilería, pasarelas largas, de vitrinas y vitrinas. Eso no es vida urbana. La vida real empieza y pasa por la vivienda, las dinámicas, el volver a recuperar las áreas sociales, comunitarias, repoblar las áreas consolidadas de nuestros centros históricos para devolver los habitantes también a estas zonas que ya han sido y deberían ser para la gente. Por tanto, necesitamos también un patrimonio que sea habitable, no solo que sea para exponer, que sea útil, que sea funcional. Normalmente a lo largo de estas conversaciones que hemos tenido con muchos amigos en temas de planificación, en temas de cómo se desarrollan nuestras ciudades, entendemos al centro histórico como una parte fundamental de la cual empiezan a generarse y a desarrollar nuestras ciudades, como el primer asentamiento por lo general que se genera. Pero a lo largo de la historia ha ido cambiando y se han ido encontrando ciertas problemáticas. Son muchas, pero ahora quiero nombrar algunas. Se lo considera, o en ocasiones estos centros históricos o patrimoniales llegan a ser las centralidades únicas, repletas de equipamientos, pierden su población, pierden a sus residentes, pierden las dinámicas. En ocasiones arquitectos lo llaman como este urbicidio de los centros históricos. Llegan a morir poco a poco. Aspectos como la gentrificación, la pérdida de identidad. Un término que es también muy interesante, que es la museización de los centros históricos. Pasan a ser espacios únicamente expuestos, verlos como museos al aire libre o museos públicos, poco más, y pierden su vida. Aspectos como la gentrificación, ya hemos mencionado, transporte, movilidad y algunas fallas como el aspecto de la asequibilidad, carencia de vivienda, desigualdades sociales, hasta en ocasiones desigualdades económicas e inseguridad han sido algunas características que se dejan ver en nuestros centros históricos latinoamericanos. Entre eso también el deterioro del patrimonio y no poder entender ese patrimonio y cómo lo deberíamos poder utilizar. Hemos perdido mucho patrimonio arquitectónico, como también podemos decir que no hemos sabido aprovechar la gran cantidad de patrimonio, excelente patrimonio que tenemos. Pero bueno, en base a esto, siempre lo hemos dicho, para esto es la planificación, para entender las diferentes miradas, para entender de manera holística todas las complejidades y poder trabajar en base a estas, poder diagnosticar las problemáticas, saber el qué, pero sobre todo el para qué, el por qué y el cómo vamos a planificar, y para eso es necesario estas visiones. Ya saben que este es el plan, esta herramienta de planificación, que la tenemos ahora de manera virtual y online, audiovisual, en la cual a través del apoyo de técnicos, a través del apoyo de personas de diferentes áreas, vamos a ir construyendo un diagnóstico para nuestras ciudades, como también en un futuro una propuesta y una gestión. Ahora sí me presento, ya me conocen, soy su Urban Planner, urbanista planificador de confianza, presentando obviamente a Alexandra Silva en los controles de arquitecta, y en este caso nos acompañan en este cuarto episodio dos amigos, arquitectos profesionales en el área de la planificación, por un lado, Steffi también, ya los voy a mencionar, y también profesionales en el área de lo que tiene que ver con patrimonio. Y vamos a aprovechar que ellos nos están acompañando para poder hacer preguntas y poder entender ese diagnóstico. Voy a irlos presentando uno por uno y luego les pediré que ellos se presenten. Empezaré por la magíster Stephanie Carolina Zúñiga. Ella es magíster en ordenamiento territorial y también especialista en lo que es diseño de políticas públicas. Y me gustaría, antes de presentar a nuestro segundo invitado, pedirle a Steffi que se presente también por ella misma. Bueno, muy buenos días, tardes o noches, como tú dijiste. No sé cuándo igual puedan revisar igual el episodio. Para mí es un placer estar aquí. Como dijiste, mi nombre es Stephanie, igual soy arquitecta y bueno, dentro de, si hablamos de estudio, me gusta muchísimo la planificación urbana
Y también creo que tu invitación va por la poca experiencia que tuve al trabajar en la municipalidad y tener un poquito de conocimiento con respecto al patrimonio. Genial. Por otro lado, también tenemos un gran invitado también. Puedo decir que también es youtuber, también lo puedo presentar como youtuber. Un gran Es experiencia. conocido como el Arqui Morocho en YouTube, pero bueno, magíster, arquitecto José Luis Morocho, arquitecto y magíster en proyectos arquitectónicos, también con una amplia experiencia en lo que tiene que ver prácticamente en lo que es aspecto de patrimonio, la práctica y la técnica. ¿Puede, por favor, ayúdanos presentándose usted mismo? Claro, yo, Tefi, qué gusto saludarlos en esta ocasión. Y pues, qué gusto también que se tope este tema, ¿no? Tan olvidado a veces dentro de la planificación, porque pensamos que el patrimonio es como una pequeña sección de la ciudad que hay que tratar de conservarla. Utilizas una palabra muy bonita, el tema de, muy bonita y polémica de museificar, hacer de museo al aire libre. Y creo que el patrimonio va mucho más allá desde un plano teórico, desde un plano práctico y esperemos tener una bonita conversación. Genial. Entonces, amigos, preparen los oídos, hagan también sus preguntas y creo que hemos de aprender mucho aquí. Como siempre lo hemos dicho, este es un programa para todo tipo de público, pero principalmente también para aquellos que nos apasionan el desarrollo de nuestras ciudades y de nuestros territorios. Así que ya saben, compártanlo. Primera pregunta, que quiero que la contesten a la par. Y esta pregunta va un poco más en escalas. Yo trabajo en escalas y en tiempos. Entonces, en este aspecto de escala, al entender que ambos son lojanos, que viven aquí en Loja, compartimos ciudad, ¿cómo ustedes podrían definir en 3 palabras, y también desde la perspectiva del patrimonio, a esta, su ciudad y su cantón? 3 palabras. Empezamos por acá. Yo creo que podríamos diferenciarla con, no la explico, solo la digo. Sí. Ya, expectativa, esperanza y creo que tranquilidad, paz. Ah, expectativa, esperanza y paz. A ver aquí. Cultura, eh, ciudad intermedia, Ya, intermedia. futuro. Muy bien. Creo que más adelante iremos desarrollando un poquito más de lo que ellos tienen que ver y tal vez con la siguiente pregunta, que creo que nos volvemos un poquito así. ¿Cómo convive Stephanie Zúñiga como arquitecta, alguien que le apasiona tanto la planificación como también ha tenido experiencia en patrimonio con esta ciudad? Y tal vez aquí nos puedes explicar un poquito de lo que ya mencionaste. Yo creo que con esta visión que justamente nos da la planificación, lo urbano, eh, siempre, bueno, desde que me levanto creo que tengo, y ahí va mi expectativa y esperanza porque veo todo lo que se está haciendo en la ciudad, pero que muchas veces criticamos. Yo la veo también como una esperanza y expectativa de que puede mejorar y que tenemos muchísimo por mejorar. Tenemos muchísimos elementos, muchísimas cosas, tenemos esa paz, esa como tranquilidad que nos otorga la misma ciudad, es todavía caminable, tiene todavía elementos que se puedan todavía hacer por la ciudad y para los ciudadanos. Y obviamente la convivo como me gustaría llevarla, al caminar hacia mi trabajo, al vivirla también o trasladarme adecuadamente. Trato de vivir como un ciudadano promedio, pero también siguiendo reglas, normas que nos implanta la misma ciudad y todos los días con esa esperanza de tener estos cambios que realmente necesitamos. Genial. Y retomando y para recordar de nuestros episodios, siempre decimos una frase que siempre la repito, que es Loja en este caso tiene mucho potencial, Sí. es algo que tenemos que entender en el caso de la esperanza y la expectativa que podemos tener. Podemos ser ambiciosos en planificación, no nos contengamos. Arki, ¿usted cómo definiría, cómo convivía usted con la ciudad? Y tal vez explíquenos estas 3 palabras que también mencionó. Ya, cada día que amanece para mí, mi día empieza muy temprano. Camino, como decía Tefi, temprano, recorro la ciudad antes de que amanezca todos los días. Hacemos un poco de deporte, pero esto me da espacio a pensar hacia dónde está yendo nuestra ciudad, hacia dónde está yendo espacialmente respecto a crecer o decrecer, pero hacia dónde está yendo en el tiempo. ¿Estamos sumando tiempo a la historia o la estamos devastando a la historia?
Siempre me veo como un arquitecto normal, común y corriente, en una ciudad normal latinoamericana, eh, y por ende acciones normales que se ajusten a esta escala de ciudad. Así convivo, así voy a ver las obras, así voy a ver los proyectos que estamos haciendo y desarrollando. Eso transmito en la educación, también soy docente, me apasiona mucho esa área. Y entre todo eso, veo a una ciudad en una escala manejable, todavía no con los grandes problemas del urbanismo, con gente que nos quejamos a cada paso, pero que podemos también hacer acciones medianas, inmediatas y a largo plazo para que esta ciudad camine hacia un futuro mejor. Así veo la ciudad proyectada hacia el futuro. Mi especialidad es la arquitectura y el diseño arquitectónico más que el urbanismo y me gustaría poner una posición desde ahí o un pequeño comentario respecto a esto. Hace poco tiempo nomás, podría decir no más de 10 años, en Loja, nadie hablaba de Loja en arquitectura y en urbanismo a nivel nacional. Hoy se habla mucho de Loja, ahora mismo se habla del premio que posiblemente tenga nuestra ciudad. Es decir, Loja en ámbitos arquitectónicos y urbanísticos, más allá de cualquier polémica, da mucho de qué hablar. Hoy, ayer nomás, mientras esperaba el bus, alguien me decía, qué bonito que en Loja ninguno de los buses estén golpeándose uno con otro por coger pasajeros, cosa que no se ve casi en ninguna ciudad del país, o en pocas ciudades. Así que creo que Loja va para grande, una por su gente y otra por la escala con la cual todavía podemos trabajar. Perfecto. Capital humano, como siempre lo hemos dicho, y también el tema de aún estamos a tiempo. Hablamos de tiempo, hablamos de ese tiempo espacial también. Estamos a tiempo de hacer muchas cosas. Siguiente paso, y aquí es donde ya va a generar la conversación que esperamos nos pueda brindar mucha información y mucha complejidad para poder ir entendiendo esa parte de la planificación en relación al centro histórico y también obviamente al patrimonio, a las escalas obviamente tanto urbanas como arquitectónicas que nos incumben y queremos entender. El primer FODA, entonces, ya saben, creo que les expliqué, potencialidad y problemática, que lo vamos a mover en fortalezas y oportunidades, debilidad y amenazas que ustedes puedan ver. En este caso, vamos a topar patrimonio a la escala cantonal territorial en general. Antes de meternos tal vez puntualmente al centro histórico y a la edificación como tal puntualmente, entendamos el patrimonio desde una escala más arriba. Empezamos, Steffi, pueden ir interactuando, yo me meto en la conversación para dar mi opinión de vez en cuando. Bueno, si hablamos a nivel cantonal, yo creo que deberíamos ver igual no solamente a patrimonio como una vivienda o un elemento. Yo creo que, y es más, siempre nos dan, y lo sabemos, existe como un patrimonio tangible e intangible, existe un patrimonio natural también, y yo creo que si es que vamos a hablar como de esa escala macro, tenemos muchísimas reservas, muchísimas áreas naturales, áreas verdes, a más de centros patrimoniales que se encuentran a nivel rural. Entonces, si hablamos de esta conservación, creo que también deberíamos tener como esa mirada, no solamente es la edificación antigüita, la cubierta, el portal, la casita de un piso, sino esa amplitud que debe de tener todo el patrimonio. Eso con respecto a la mirada. ¿Cuál sería el fortalecimiento? ¿Cuál sería esa potencialidad? Pues que justamente todavía lo tenemos, principalmente en lo natural. Tenemos muchísimas reservas, muchísimos miradores que no están ni muy siendo vistos o potencializados. Creo que sería como nuestro potencial grande, y estas áreas rurales que también a veces decimos están abandonadas, tomémoslo como potencial porque todavía no se han hecho intervenciones que como destruyan estos centros a nivel rural. Usted, Arqui, no sé. A ver, aquí por ahí. Sí, me gustaría topar un tema un poco más amplio, más universal, para asentarnos en nuestra ciudad y en nuestro centro histórico y en nuestros edificios, pero verlo desde un plano más global. Tras cámaras, hablábamos de que a nivel patrimonial siempre estamos con la vista hacia atrás. ¿Qué nos dejaron aquellas personas que nosotros podemos mantener o potencializar? Pero 100 años atrás o 200 años atrás, nadie se
preguntaba sobre el patrimonio, porque ellos estaban construyendo un patrimonio que nosotros valoraríamos. Si hacemos esta pregunta desde atrás hacia adelante o desde ahora hacia el futuro, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy como aporte al patrimonio universal, al patrimonio histórico de una ciudad, para que en 100 años o 200 alguien regrese a ver al 2026 y diga, oh, miren, esto es lo que nos dejaron y hay que conservarlo, posiblemente si merece la calidad. Ese es otro tema también para hablar sobre la calidad en el patrimonio. Pero hago esta reflexión más universal para entrar en una discusión de que lo patrimonial tiene dos caras de toparlo. La cara que de hecho es menor, que siempre ha sido menor, en el sentido de que hay mucho valor histórico que ha llegado a nuestras manos y debemos gestionarlo bien. Y eso es correcto. Pero a veces el patrimonio solo se queda ahí. Todo el discurso patrimonial se queda en qué voy a hacer con lo que he recibido como herencia. La pregunta adicional a eso, y me gustaría enfocar esta visión universal desde ahí, ¿qué estamos haciendo nosotros, los arquitectos y urbanistas, del 2026, de esta década, de este momento histórico, en parte de la construcción del patrimonio histórico? No visto desde un año X, sino visto desde lo universal, desde la historia misma. Y esto nos conlleva a entender que todo lo que estemos haciendo a nivel urbano, límites urbanos, vialidad, transporte, uso del suelo, eso que estamos haciendo hoy va a ser parte del patrimonio futuro. Pues mira la responsabilidad que tenemos en la actuación contemporánea respecto al patrimonio. Y si vemos ese juego entre las dos cosas o esa unidad entre esas dos partes, creo que podemos encontrar un discurso entre qué hacer con lo que ya nos llegó, pero qué tenemos que hacer hoy para el futuro. Esa sería como mi aporte general. Ahora, ¿qué tiene Loja como deficiencia, si queremos? Creo que en esos dos mismos ángulos. Estamos dañando lo que ya vale, o lo que nos dejaron como una herencia nuestros antepasados, y no estamos, creo que, aportando de la mejor manera esa construcción de un futuro patrimonial. Entonces, creo que esta es una gran debilidad. Fortalezas, hay mucho todavía que se puede hacer, y el futuro aún no está construido, así que todavía tenemos esa gran ventaja de que podemos hoy hacer. Ahí añado, no sé, igual yo, por ejemplo, de lo que hablaba, y ahí sumo mi debilidad, porque solo te hablé de como Sí, del eso iba a decir. potencial. Bueno, dentro de las debilidades creo que también tenemos que tomar en consideración estas leyes y estos conceptos que no nos dicen realmente qué es un patrimonio, qué es lo que debemos de conservar o por qué lo debemos de conservar. Existen muchas leyes, la misma Constitución, la ley de patrimonio, la competencia que tenemos como municipio de gestionar el uso y la gestión del suelo también nos establece que debe de respetarse el patrimonio. Pero justamente si no tenemos un concepto de qué es patrimonio y si no tenemos como este proceso de cómo realmente conservarlo, creo que esta sería nuestra debilidad, porque tenemos todos los elementos, tenemos la edificación, pero no sabemos todavía cómo gestionarlo adecuadamente, creo yo. Sí, si me permite poner otro tema teórico. Como me presentaban, yo he hecho práctica, hemos diseñado y construido en la ciudad, pero todo esto se fundamenta en una teoría. Claro. Entonces, la construcción de vida no está dado tanto en el objeto, ¿sí? Cuando hablamos de patrimonio, solo hablamos generalmente de los edificios y lo que sé yo, del portal o de los elementos que debemos conservar. Pero si vamos a la base misma de la arquitectura y entendemos que el valor real de la arquitectura no es la pared, sino lo que sucede entre las paredes, o no es los edificios, sino lo que sucede a nivel urbano entre los edificios, entonces la discusión de patrimonio podría pasarse no solo al objeto, sino al sujeto. ¿Qué estamos haciendo para que esa ciudad aporte a la historia como tal? Entonces, creo que hay que darle un vuelco al tema normativo, a los temas conceptuales, a los temas académicos incluso,
de que la importancia menor debería estar pensada en los materiales, que si no es de madera, que si no es de teja. Hay mucha discusión respecto y pensamos que ahí está lo patrimonial, o que sí la figurita del canecillo o el pasamano. Estamos netamente centrados en la discusión patrimonial en el objeto, sí, y no en el sujeto. ¿Qué está pasando con esos propietarios? ¿Qué está pasando con esas comunidades? ¿Qué está pasando con esa vida urbana, ese disfrute del espacio público? Si lo vemos desde ahí, tal vez podamos a tomar ciertas otras acciones. Sí, justamente para ahí añadir y ir recopilando, hay una frase de Winchester, el filósofo, que él dice: el límite de mi lenguaje es el límite de mi universo. Es importante generar cada vez conceptos y poderlos entender y todos hablar en estos lenguajes, como lo que dicen los arquitectos, para poder entender cómo también trabajar, obviamente, el patrimonio. Y volvemos a la misma frase de que es importante qué ideas utilizamos para pensar otras ideas. Entonces, es importante entender, como ya lo hemos dicho, el urbanismo, la planificación no se entiende únicamente desde el territorio, sino con el territorio y las dinámicas que suceden en el territorio. Estamos hablando del habitar, cómo habita la persona, y en este caso, cómo la persona se va a correlacionar, y estas dinámicas van a ser unas exalzadas y potencializadas, y otras también pueden ser eliminadas por el mismo proceso de la planificación, y obviamente desde la arquitectura también, que condiciona y nos ayuda a generar estas dinámicas o a eliminarlas. En este caso también es muy interesante lo que mencionan en el caso de cómo le vamos a dar al valor también a ese patrimonio. Y es una pregunta que nos hacían en estas cámaras, y a mí me gustaría también empezar a topar acá. ¿Cuándo va a ser beneficioso para una sociedad, para sus dinámicas, para su futuro, para el patrimonio que queremos nosotros desarrollar a un futuro, obviamente a través de la planificación y a través del hacer de la arquitectura, conservar o demoler? Ese es un tema que en ocasiones, en las mesas que yo he estado con más planificadores, hay planificadores que son muy reces y hay que eliminar ciertos aspectos patrimoniales para beneficiar, obviamente, la ciudad. Y obviamente ahí también se levantan los defensores del patrimonio, que algunos tal vez, como ustedes mencionaron, defienden más objetos que dinámicas y el habitar. Entonces, empezamos con Steffi. ¿Tú cómo la ves? Primero yo creo que, y siempre voy a tener la frase de que es importante la historia, porque eso como que te enseña, pero llega hasta cierta línea para poder evolucionar. No es de conservar y dejar como está, tal y como está, sino saber sobre nuestra historia, saber sobre lo que ha pasado, obviamente estudiarlo tal vez, pero sí necesitamos como esta evolución desde la línea A. Ahora, yo creo que, y como dijo el arquitecto, y voy a tomar sus palabras, existe como este patrimonio antiguo, pero también existe este patrimonio moderno, y ese patrimonio moderno lo hacemos desde ahora. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí tenemos que como diferenciar qué es patrimonio y qué es centro histórico. Y el centro histórico a la final es un patrimonio, pero dentro de hasta los conceptos que señalan, no solamente es la casa, sino cómo habitan dentro del centro histórico. Por eso se lo conserva también. Ahora, si nosotros decimos, y ahí es como más bien este ejemplo, bueno, conocemos la historia y vamos a hacer una nueva edificación, no se dice déjela o no se puede hacer nada con esta construcción. Se tiene que hacer una edificación que pueda respetar lo que se pueda respetar aún, y hacer una evolución y una diferencia entre lo antiguo y lo nuevo. Esa es una construcción y una conservación adecuada. No sé si se entiende. Sí, por supuesto. Yo iba a decir que ya votemos todo mejor y yo creo que no hay que, pero no es de esa, Steffi. Me acuerdo en alguna lectura cuando Le Corbusier quería votar medio París para ampliar las vías. Exacto, para hacer la nueva París. Pero también en otras lecturas, por ejemplo, en la Edad Media, estaba leyendo recién un libro en donde llegaban los conquistadores y arrasaban la ciudad. O sea, eran momentos históricos en donde algo tenía que fenecer para algo tener que nacer, por un lado. Por otro lado, las épocas históricas en cualquier parte del mundo, y lo fue también en nuestras ciudades, es que las historias se sobreponen. Es decir, no se puede congelar una ciudad, no se la puede momificar una ciudad, ¿me entienden? Alguna vez tenía la oportunidad de conversar con un ex alcalde de nuestra ciudad,
y, y le daba a entender o trataba de explicar el tema patrimonial como el tema de la abuelita, ¿no? La abuelita viejita que necesita una operación de rodilla y que si necesita un implante, ese implante todos esperaríamos para darle vida, para volverle a dar salud. Todos esperaríamos que sea con la última tecnología, ¿no? O sea, no sé, titanio y tecnología aeroespacial para que la abuelita vuelva a recuperar su vida, ¿sí? Esa discusión la hacía a nivel de materiales, porque hay mucha discusión respecto a qué material utilizar cuando se interviene en una patrimonial. Pero luego iba la idea al hecho de que a la abuelita le podemos cambiar todas las articulaciones con titanio si es necesario, pero hasta el punto en que la podamos tener viva. El día en que ella deba morir, tenemos que darle la bendición y dejarla morir, ¿sí? Y recordarla y aprender de ella y todo. Entonces, en las edificaciones, hablando del objeto, a nivel patrimonial debemos verla así también, ¿no? Cuando todavía tiene un valor, tiene cariño para darnos, tiene una espacialidad que es útil para unos propietarios, hace bien a la ciudad, tiene valores eh, constructivos, materiales que valen ser mostrados, entonces sí, hay que todavía operarla hasta donde podamos a la abuelita. Pero habrá un día que ya no. Recordemos que en nuestras edificaciones el sistema constructivo generalmente es sistemas perecibles, y me refiero a la tierra, la madera, que no es eterno. Entonces algún día deberá morir. Hora de... Perdone. Y bajo esa perspectiva, las edificaciones en un cierto momento deberán morir. De hecho, es como ponerle día de muerte a nuestras construcciones de tierra. La tierra no es eterna. La tierra, porque si no, los babilonios todavía podríamos ver sus templos, ¿no? Así que si pensamos que va a ser eterna la conservación, no puede ser. Si algún día morirá. Y muchas edificaciones de pronto ya estén en sus últimos días. Sí. La momificación no es valedera. Nadie quisiéramos tener a una momia abuelita en nuestras familias, y cuando tenga que morir, debe morir. Y si muere, que sea de beneficio también para la ciudad, su muerte. Por supuesto. Por supuesto, para todos, sacarle provecho a esa muerte. Aquí ya empezamos a bajar un poquito más la escala. Vamos al centro histórico, que ya lo mencionó también muy bien, que este aspecto de no entender este conjunto que está conformado, pero también es parte de la ciudad. Creo necesario podernos asentar en este centro histórico y ver la perspectiva de lo que esta conversación con este arquitecto que les comentaba, de verla tal vez como una pasarela, o poder generar en verdad vida. Y obviamente ahí yo soy siempre, los que me conocen, soy urbanista, pero también defensor obviamente de la vivienda y vivienda colectiva y todos esos aspectos, y he estudiado eso. Pero poder generar vida en un área consolidada, en un centro que ya está servido, pero recuperando también las identidades, las dinámicas de lo que fue en su tiempo, de lo que se puede hacer, crear dinámicas actuales, que como mencionó el Arqui, van a ser las dinámicas que en un futuro también van a ser patrimoniales. Por ese lado, vamos a ver una perspectiva de centro histórico, pero también quiero topar una perspectiva ya propiamente de la edificación. Este aspecto de cómo devolver la vida y la dinámica y la función a las viviendas, y que no solo sean viviendas o edificios patrimoniales, y que no solo sean un museo, sino que aporten de cierta manera un nuevo uso de seguro a lo que antes fueron. Aquí también te quiero hacer una perspectiva de lo que a mí me encanta, y esa fue una discusión muy grande que tuvimos la oportunidad de su tiempo en Barcelona respecto a la Sagrada Familia en relación al barco de Teseo. Cada intervención que es nueva de un nuevo arquitecto, cada modificación sigue siendo la vivienda o el patrimonio de un arquitecto anterior, o ya es un nuevo barco al final del día. Teseo, cada vez que le cambio una parte, tal vez les voy cambiando tantas partes en ocasiones que nos preguntamos, ¿el barco sigue siendo el barco de Teseo o de quién es el barco ahora? La responsabilidad del autor para poder trabajar sobre ese patrimonio y también dar su aporte y ver que estamos, como mencionó el Arqui, y modificando cada vez el patrimonio y generando un nuevo patrimonio. Eso por un lado, y tanto el uso como también el aspecto de cómo trabajarlo. En ocasiones, como les menciono, cómo vamos a hacer esas intervenciones dentro del patrimonio, en el caso de materiales, en el caso de elementos constructivos, que también hay una pequeña discusión por ahí que de seguro la topará tal vez el Arqui, que es el tema de qué materiales utilizamos, porque por lo general fuimos grandes críticos cuando nos decían, por ejemplo, aquí es vivienda sostenible. Vivienda sostenible porque los que hemos hecho prácticas en esos temas,
No solo se trata de decir muros de arena para decir que algo es sostenible, o en el caso del patrimonio también el tema de no solo decir que tengo que utilizar obligatoriamente barro bareque para rehabilitar una edificación. Y por otro lado también quiero que les voy sumando todo aquí para que vean Es mucho. la obra nueva en centro histórico. En ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Es que tiene que tener balcones, es que tiene que tener tales elementos para coincidenciar. Quienes, yo digo, hemos tenido el privilegio de conocer centros históricos, en ocasiones la obra contemporánea demuestra ser contemporánea y se figura de esta manera y aporta de esa manera a la ciudad. Entonces, empezamos por aquí. Centro histórico, este aspecto de las dinámicas que vamos a generar en este centro histórico a través de las nuevas edificaciones, cómo intervenimos en las edificaciones y la obra nueva. Ya, voy a iniciar por el barco porque creo que me gustó esa reflexión, porque a la final si es que tú tienes, ¿no?, un barco que se va a ir modificando poco a poco, va haciendo partes de un barco nuevo. Sí tiene su origen, pero solo son ciertos elementos que se han conservado. Sigue siendo un barco nuevo porque ya lo estás modificando. Yo creo que a la final eso sí pasa en las edificaciones y debe de pasar. Porque como dijo igual el arquitecto, existe como, y es más, también hasta por nuestro mismo cuidado, no cuidamos generalmente ni siquiera una casa nueva, mucho menos una casa antigua, que necesita una diferente conservación, es más, por los mismos materiales que se utilizaban antiguamente y por el tiempo que ha pasado, generalmente no están adecuadamente conservadas. Así que cuando se hace una intervención a la final, a mi parecer, luego nos dirá el arquitecto, ya va haciendo una construcción nueva, primero. Ahora, ¿cómo diferenciamos? Y ahí va también como mi análisis, un poquito también a lo teórico, a lo urbano. Es indispensable conservar lo que se puede conservar, pero también las dinámicas, y ahí vamos con los usos de suelo. El origen que tiene la ciudad, y así tú comenzaste más el programa, es el origen del parque y la iglesia. Sí. Y alrededor del parque y la iglesia, los elementos más importantes que son las edificaciones a nivel administrativo y públicas. Y a la final venían ciertas edificaciones que eran toda una cuadra en nuestra ciudad. ¿Eso se conserva ahora? No, por ejemplo. Entonces tú puedes decir, es que esa casa ya no es el origen. No, sigue siendo el origen en ciertos elementos. Entonces, cuando existe una norma, a la final la norma dice, ¿sabe qué? Trate de rescatar los pocos elementos que existen dentro de la edificación. No es que se le obliga a hacer un balcón. Es que la casa previamente tuvo un balcón, tal vez podría conservar ciertos elementos, tal vez no todos los balcones, pero sí un vestigio. Y ahí vienen palabras como nuevas o palabras como indispensables también dentro del patrimonio y que también una persona que va a intervenir el patrimonio sepa. No es, bueno, voy a conservar estas columnas que se encuentran ya apolilladas, no. Voy a hacer nuevas columnas porque requiere la nueva construcción, necesito nuevos pisos porque requiero, por ejemplo, nuevos usos de suelo, pero voy a tratar de conservar o hacer un vestigio de así era una de las columnas que sí se pudieron conservar. Y se le anota, y en eso está el vestigio y el poner también desde dónde o por qué sale, se le coloca el año de construcción. Es simplemente saber y llegar a la construcción y decir, hubieron estas columnas, pero ya no se pudieron conservar, ahora existen nuevas, pero existe este vestigio. Es simplemente eso, lo que se puede conservar, haciendo la analogía también de la abuelita, ¿no? Ahora, con respecto a la planificación, ahí vamos, en cambio, en los usos de suelo, que también depende muchísimo de la planificación. Nosotros decimos, bueno, ¿para qué nos sirve o no nos sirve el centro histórico? ¿Es indispensable o no? ¿Cuáles son las potencialidades y cuáles son los problemas que tiene? Potencialidades, yo creo, porque a la final es nuestro origen, porque a la final nosotros caminamos hacia el centro de la ciudad, pero también porque aquí existen los mayores usos o los más importantes, entre comillas, ¿no? Entonces, podemos hacer un centro que comenzó a ser caminable, que comenzó a ser verde, que está alrededor de 2 ríos. Si tú lo describes, suena lindo. Ahora el problema es que nosotros lo hemos ido como menospreciando también al centro histórico, pero también colocando elementos que tal vez no eran tan necesarios. Entonces, dentro de la planificación es observar eso.
que tal vez voy a ir quitando para hacer que mi centro histórico sea realmente habitable. Entonces, usos de suelo mixtos necesitas. Decir, bueno, solo van a ser museos, solo van a hacer escuelas ahora, porque la mayoría de edificaciones, por lo menos que se han conservado a nivel de toda una cuadra, son escuelas. Pero ¿son necesarias actualmente o no? Entonces ahí comienzan como estos usos nuevos, si es que se requiere tal vez pisos o no. Hablaste dentro de los problemas iniciales de la gentrificación. La gente está saliendo, a mí me conviene más alquilar un local que lo alquilo en $500,000 mensuales que vivir ahí. Entonces, obvio, están muriendo los centros históricos. ¿Qué hago yo como planificador y centro histórico al decirle, no, sabe que consérvela, entre comillas, estéticamente que esté agradable, pero ¿qué estoy haciendo para conservar el uso? Entonces ahí viene como el fin que también tiene la edificación, no solo hacerla bonita, no solo estéticamente funcional a nivel de locales, sino que también requiere la ciudad. Entonces, ¿qué requiere? Que sea dinámico, que tenga adecuados usos y por ende, yo siempre hablo como a nivel también de la norma o el comportamiento. A veces decimos, bueno, si no conoce qué es necesario, decirle esto es patrimonio, decirle como a nivel informativo, pero yo creo que la norma sí te ayuda a que la ciudadanía sepa como qué hacer también. Entonces, qué hacer también conlleva a que, por ejemplo, dentro de la norma ahora diga sí o sí, cualquier intervención, el 10% del área total, tenga que ser vivienda. Entonces ya te obliga a ti a vivir y a hacer no solo locales comerciales, por ejemplo. Sí, y bueno, solo para adelantar en lo que estamos planificando ya de propuesta, no es el 10%, es más Sí, para obvio. vivienda. Estamos en eso trabajando para poder proponer que se rehabilite el centro histórico. Pero son como ciertas herramientas que topé y traté de topar todo lo Sí, que hablé. sí, como que ir topando. Arki, me gustaría que también tope aquí el tema de lo que ya mencionamos antes de empezar a grabar de tal vez no romantizar el proceso y también hacerlo rentable. Nadie tiene el lujo económico que decir voy a mantener la casa de mi abuela porque la quiero y de dónde sale la plata y cómo lo vuelvo también de esa manera. Sí, 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 sí. Hay como mucha tela que cortar en el tema patrimonial. La primera, una premisa, va a partir de una premisa como teórica. Primero, no podemos, no podemos, en ninguna parte de la industria podemos hacer cosas viejas. Es decir, si voy a construir vehículos hoy en el 2025, yo no puedo sacar el nuevo modelo de vehículo viejo. Sí. ¿Entiendes? ¿A qué me refiero? A que a nivel arquitectónico y constructivo, nunca se puede construir algo de otra época. Es imposible porque ya estamos en el presente. ¿Me entienden? Entonces, sea fuera del centro histórico, la línea marcada como centro histórico, o dentro, lo que construyas hoy va a ser sí o sí contemporáneo de hoy. Y no puede haber una obligación de que parezca Falso histórico. histórico, ¿no? Entonces, tú no puedes construir un vehículo hoy que parezca antiguo. Caemos en unas falsedades que ya teóricamente se conocen como falsos históricos. Entonces, cualquier intervención, voy a partir de este punto, cualquier intervención contemporánea debe verse contemporánea, responder a unos usos contemporáneos, responder a una planificación contemporánea. Ahí, bueno, otra vez caemos en ese espacio que de pronto debería ser mejor trabajado. Pero la obra que se construye hoy solo puede responder a los problemas de hoy. Quien diseñe, quien construya, el propietario va a querer que responda a los problemas de hoy. Y entre estos está el tema capitalista, que es un tema bastante fuerte. Hoy por hoy, y casi ha sido siempre así, es el dinero el que mueve el mundo. Lamentablemente es así. No podríamos hacer este programa si no fuera por tecnología fundamentada en capitalismo. No podríamos las ciudades seguir creciendo. Por ejemplo, nuestra ciudad tuvo una mejora a nivel de infraestructura, la generación que venimos pagando algunos años, si no hubiera sido Por impuestos. por dinero, ¿entienden? Entonces, si la ciudad contemporánea se construye también alrededor del capitalismo, quienes planifican primero, pero quienes diseñamos y construimos también, debemos responder a un movimiento capitalista. Porque si queremos alejarnos del sistema, como se dice muchas de las veces, entonces tu proyecto va a fracasar simplemente. Hablábamos hace un rato, antes de la entrevista, de que cualquier proyecto a nivel patrimonial, que es nuestro tema de hoy, pero también a cualquier nivel,
si no tiene bien establecido un proyecto económico, puede ser muy lindo, muy romántico el tema, pero si detrás no tiene una sustentabilidad económica, no está llamado al fracaso. Simplemente no va a poder sustentar. Porque claro, llamamos al municipio, al Departamento de Centro Histórico, al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, y pensamos que ellos paternalistamente deberían conservar el patrimonio. Cuando entendemos que hay un esfuerzo detrás de esa conservación y esa mejora, pero delante de eso debe haber planificadores, diseñadores, constructores y propietarios que debemos de entrar a entender que debe haber un proyecto económico detrás que sostenga esto. Ya lo dijo bien Tefi, los proyectos deben contemplar diferentes maneras de sostenerse. El uso mixto, hoy por hoy, dentro de cualquier ciudad del mundo, es necesario. Antes podía aquí solo ser comercios, antes era mixto, de hecho, todo eso es lo bonito de los pueblos. Aquí está una tienda, acá está el médico, ahí encima vive. Si lográsemos, no soy urbanista, de pronto me equivoqué en esto, pero si lográsemos que los usos fueran muy variados dentro de lo soportable también y de lo práctico, creo que la ciudad volvería a tener vida. Y esta vida estaría, por un lado, en favor de lo que tenemos que conservar, pero esa vida pasaría a ser también parte de la historia patrimonial que estamos construyendo. ¿Entiendes? Esperemos que por ahí vaya el asunto. Perfecto. Y justamente aquí para tomar el tema que era importante, cuando hablamos de planificación también, como lo dijo muy bien el Arqui y Steffi, es necesario entender las dinámicas económicas, así como las sociales y las ambientales. Cuando hablamos de sostenibilidad dentro de cualquier área, es fundamental. Hay expertos que dicen, la bolita más grande es la ecológica por las situaciones en las cuales nos encontramos, de ahí sigue la social y ahí sigue la económica. Sí, como dicen los expertos, puede ser un poquito más pequeña porque tenemos que priorizar la vida y obviamente la naturaleza que nos mantiene en pie, pero no desaparece. Y la idea de mantener el aspecto económico siempre considerado es que nos permita a nosotros también como planificadores tener un abanico de posibilidades dentro del proceso de la gestión y también dentro del proceso de la planificación para que entienda el ciudadano y como ciudades y como territorios que estos proyectos nos van a repercutir de una manera cuantificable en la economía. A lo que voy con esto es de que tendría que ser rentable y va a ser rentable de una manera directa o indirecta. Hay gente que en ocasiones, y luego tocar este tema, dice, conservar este bosque, por ejemplo, no es rentable porque lo vemos de manera directa. Pero si lo vemos de manera indirecta, en ocasiones es rentable. Lo mismo también sucede con los cascos históricos, estos centros históricos. Obviamente, tal vez necesitamos en algunas ocasiones ver, tal vez no de manera paternalista, pero sí dar un abanico de opciones para que la gente pueda mantener de cierta forma el aspecto histórico de los cascos, las edificaciones, pero siempre con la visión de que esto algún rato tiene que volver, no tiene que ser un gasto constante, intervención constante, ahí, no, algún rato tiene que volver para acá y tiene que generar economía. Aquí, para continuar en este mismo tema y pasar luego a la siguiente pregunta, me gustaría así puntualmente, de una manera corta, que ambos nos ayuden con potencialidades de lo que tenemos como centro histórico, nuestro casco histórico aquí en la ciudad de Loja, y también el aspecto de problemáticas que ustedes ven. Tal vez algo muy escalar, tanto de edificaciones como en general, pero así, potencialidades y problemáticas. Voy a hablar primero de problemáticas, creo. Bueno, a nivel de edificios, y ahí ya va también como este concepto de qué es patrimonio. Lamentablemente nosotros cuando también hablamos de patrimonio, rapidito nos vamos a Europa, Sí. rapidito nos vamos máximo a nivel latinoamericano, a Cuenca, pero no tiene nada que ver Europa, Cuenca con Loja. Sí. Cuando nosotros hablamos de nuestro patrimonio, como ya decíamos, es nuestra historia, dentro de los elementos son los más austeros que hay dentro de Latinoamérica. Entonces, es una edificación en donde no tiene nada más que 2 ventanas y cuando tenían 2 pisos, un poco de balcones. Entonces, cuando decimos, bueno, conservamos y dentro de la conservación hay que conservar historia, usos y además elementos, nosotros decimos, pero no tenemos muchos elementos en Loja. Como historia no tenemos. Yo creo que ahí va un poquito mi punto negativo. ¿Por qué?
porque no le puedo decir yo a la persona, bueno, ¿sabe qué? Sí, la vamos a conservar tal y como está y vamos a conservar sus hermosos elementos. ¿Por qué? Porque muchas veces es tan austera que no hay nada que conservar. Y simplemente lo único que tenemos que conservar, ahí viene más bien la historia o tal vez la materialidad de algunos elementos. Y por ello, la gente desde afuera o la gente que critica o la gente que no conoce qué realmente es patrimonio y la conservación de la historia dice, pero está feísima. Entonces, estéticamente, nuestra conservación no es tan bella estéticamente como Europa, Cuenca o más. Entonces ahí le voy a dar como un punto negativo porque a la final, como nosotros decimos, ¿sabe qué? Consérvela, es que es bonito. Sí, obviamente estéticamente es muy austero. Claro. Eso a nivel de elementos, a nivel del objeto y de la edificación que yo le veo como negativo. A nivel de centro histórico que es negativo, yo creo que como lo hemos ido malversando al centro histórico a nivel de congestionamiento un montón, a nivel de las aceras tan angostas, pero con un regenerar en donde hay un material en donde nos tenemos que ir a la calle. Yo creo que por ahí ciertas intervenciones, igual que se han realizado, por ello mismo, como era austera la edificación, hay intervenciones que trataron de ponerle todos los elementos y dañaron más bien al centro de la ciudad. Como no teníamos un adecuado proceso, no sabíamos mucho, como no había como esta ley o estos procesos que también te decía no debe de realizar ciertas intervenciones, también dentro de lo negativo veo ciertas intervenciones que no deberían estar, que dañan con esta dinámica que tiene el centro de la ciudad. Y lo negativo que le veo es tal vez eso, de que seguimos aumentando y viendo y diciendo, bueno, vamos a arreglar tal vez el parque con más luz y no viendo como lo esencial que tiene el centro de la ciudad. A nivel de potencialidad es que todavía no tenemos edificios de 20 pisos, todavía no hemos botado todo lo que se pueda conservar aún y que dentro de las intervenciones a nivel positivo, creo que sí, como colegio de arquitectos, como profesionales, la misma edificación que hizo el Arqui, le veo como lo positivo, porque ya tenemos como una mira al decir, sabe que si no sabe cómo intervenir, vaya a visitar este edificio, porque tiene como un referente de qué es realmente una conservación. Eso. Genial. Buenísimo. Ya no sé qué decir después. Creo que podría mencionar una potencialidad y un defecto o algo que se ve malo a la vez. Es el hecho de que se ha destruido muchísimo. ¿Sí? Eso es como lo malo, pero también es lo bueno. Es como la oportunidad hoy de empezar otra vez a construir un patrimonio para nuestros nietos, bisnietos o los que vengan adelante, si es que hay futuro en este planeta. Entonces, triste que se haya botado mucho. Recuerdo cuando era muy chico, habían calles con adoquines de piedra en Loja, ¿no? Y qué bonito que hubiese alguna original, porque creo que la que tenemos, la Lourdes, no es original o no es de esta época. Pero claro, el tema como del progreso que es necesario para las ciudades y para los pueblos ha deteriorado. Pero ese mismo progreso es la oportunidad para construir un nuevo patrimonio a nivel general. A nivel puntual, siempre cuando hablo de esto a nivel académico trato de buscar las palabras más sutiles para poder. Entonces, sé plantearles a mis estudiantes, les digo, si los incas, cuando construyeron Machu Picchu, hubiesen tenido hormigón, acero y vidrio, ¿con qué lo hubieran hecho? Con esos materiales, ¿no? Porque hubiesen tenido ya otra tecnología. Entonces, a veces la intervención ya a nivel de ejecución de obra es demasiado romantizada. Creo que es una deficiencia, hay una palabra, ¿cuál era? Debilidad. Una debilidad que va en contra de la construcción de patrimonio, es el hecho de un sentido demasiado conservacionista a nivel tecnológico constructivo. Sí. O es de tierra, no puede ser de techo de metal,
debe ser igualito como fue, ya no hay obreros que hagan esas tapias, ya no hay tierra de esa calidad, y si lo hay, cuesta un ojo de la cara. Ya no hay una viga de 8 metros de longitud, pero hay una cercha metálica que podría funcionar. Ahora, el punto es, ¿cómo hacemos esa intervención en la rodilla de la abuelita para que esa pieza de titanio esté bien puesta para la vida de esa persona? Creo que esta también es una debilidad a nivel normativo, incluso, podría mencionarlo, en que estamos enfocados demasiado en puntualizar de qué material debe ser y no cuál es el fin que tiene esa intervención y a qué nivel se lo puede hacer. Una fortaleza creo que está en que vivimos una escala de ciudad tan manejable que muchas ciudades de nuestro país mismo y Latinoamérica pues se envidiarían, ¿no? En Loja se puede hacer todo todavía porque nos conocemos, sabemos quién y cómo lo hace, y creo que más que nunca hay mentes que quieren sumar, solo que hay que encauzarlas. Perfecto. Y aquí solo para añadir un tema a lo que mencionan acá. Y me pareció sumamente interesante la cuestión del arquitecto, decir, ver como potencialidad que hemos perdido y tenemos la oportunidad de crear este nuevo patrimonio. Recalcar aquí la importancia de lo que ya he dicho, musificación del centro histórico, como ahí también viene un término que ha pasado mucho en muchos urbicidios, este aspecto de globalizar nuestras ciudades y nuestro centro histórico. Por tanto, perder la identidad. Yo creo que es necesario recuperar esas dinámicas, entender nuestras dinámicas. A nosotros los arquitectos nos encanta en ocasiones esos congresos donde ponen repensemos la ciudad, repensemos la vivienda, repensemos el patrimonio. Y en ocasiones falta lo que mencionaba Steffi. ¿Por qué no antes de repensar, primero nos sentamos, analizamos, escudriñamos el aspecto de qué es lo que son los centros históricos? Porque somos diferentes a Cuenca, somos diferentes a Europa. Entender nuestro y ahí sí empecemos a repensar. Después de entender lo nuestro, por tanto, yo digo también evitar que algo que pasa mucho y esperemos no nos pase a nosotros, es ese tema de la globalización de nuestros centros históricos, que viene a ser que, como menciona el Arqui, en un centro histórico no se considera ni lo contemporáneo, o a veces lo consideramos de una manera globalista, que ¿qué pasa? Tenemos un McDonald's, que es el mismo diseño del McDonald's que está en Barcelona, el mismo diseño que está en Nueva York, el mismo diseño, y en ocasiones está de fachadas y todo el tema, y no concibe en dónde va a ser ubicado. Por ese lado también me gustaría, a mí como yo soy más de temas urbanos, bueno, también de vivienda, pero me gustaría ir ya a las últimas preguntas, y con esta planteémonos y sentémonos en nuestra ciudad, en nuestro centro histórico, con la frase que ya conocemos todos y que ya puedo decir que tal vez hasta es un poquito mío. La ciudad nos educa, entre comillas, nos coerciona a repetir. O sea, la sociedad, la ciudad, todo lo material como ciudadanos nos coerciona en ocasiones a repetirla. ¿Qué aspectos, dinámicas o elementos creen ustedes que esta ciudad, este territorio, este cantón, nos está obligando casi a repetir? Deberíamos hacerlo. Y tal vez qué aspectos, dinámicas, elementos nos está obligando a olvidar, porque en ocasiones son positivas. Yo la que siempre utilizo en esa cuando me toca dar exposiciones, digo, a veces Loja nos hemos acostumbrado a tener ríos sucios, por ejemplo, y lo seguimos repitiendo. Y nos hemos acostumbrado a esta misma dinámica y creemos que es imposible, que es un tema que voy a tocar luego, no recuperarlos. ¿Ustedes qué creen? Tepi. Bueno, dentro de que nos hemos acostumbrado, yo creo que es a estas aceras pequeñas que no nos dejan caminar ni siquiera con dos personas en nuestros centros históricos. Al decir, bueno, todo lo que tengo que hacer, tengo que ir al centro para hacerlo. Creo que nos hemos acostumbrado al decir, bueno, todo lo que tengo que hacer, pagos, escuela, niños, el banco, toda institución a la final está en el centro, y ya hay nuevas instituciones que están tratando de descentralizarse, pero ya estamos acostumbrados a que debo de estar en el centro para hacer todo. Yo creo que eso, estamos acostumbrados, y también ahí ya viene como esa globalización, al de, bueno, como tengo que ir al centro, tengo que ir en carro. Entonces creo que también esa cultura de movilidad está cada vez decayendo, pero estamos acostumbrados a que así debe de ser. Y que el centro es caótico, pero igual voy en el carro. Y yo creo que esas dinámicas, ¿no? Y a nivel de que dentro del centro histórico no solo son 4 calles, sino que se amplía muchísimo más,
también va hacia los bordes del río, dentro de, bueno, que también sería otra discusión qué es río, pero a los bordes de los ríos, pero que también, y también discutíamos con los arquis antes de iniciar, existen como corredores importantes, existen como estos centros parroquiales que también son importantes y nadie los toma en consideración. Y existen ciertas edificaciones que se deben conservar porque son iglesias parroquiales, porque son viviendas o haciendas antiguas, que también se le debería dar una mirada. Se piensa que solo centro histórico, o tenemos este mal concepto, son 4 calles de la ciudad. Eso con respecto a lo que estamos acostumbrados. Y olvidar, algo crees que nos están obligando a olvidar, que sea positivo. O sea, nos están obligando a olvidar justamente es cómo era nuestra ciudad, Sí. porque estamos acostumbrados a lo que es actualmente. Y sí tenemos que dar esa mirada a, era una ciudad caminable, era una ciudad que sí tenía márgenes de protección y bordes de río, que sí teníamos iglesias, que sí teníamos como esta cultura para los domingos caminar hacia la iglesia. Creo que por ahí. Solo para aclarar aquí el tema, porque me pareció sumamente interesante, el aspecto de que es verdad que nos hemos acostumbrado a estar centralizados, todas las actividades en el centro, cosa que nos ha perjudicado ambientalmente, socialmente y económicamente, y es algo que tenemos que entender como ciudadanos, que nos golpea el bolsillo esta centralidad única y nos golpea el bolsillo también que nuestro centro no sea habitable. Y a esto voy al proceso de las dinámicas que hemos olvidado. En la planificación, creo que fue en el 87, por ahí 86, en los análisis que se hacía de Loja existía vivienda colectiva funcional en el centro histórico. Y es algo que hemos olvidado y lo hemos cambiado por oficinas y por prácticamente negocios o comercio. Y en este punto, sí, ir saltando a volver a recuperar esta idea y poder entender. Arki, Creo que también el tema de eh, lo local, la identidad, también creo que es un tema romántico. sí, Porque cuando hablamos de patrimonio heredado, solo avanzamos a ver hasta donde nos conviene. ¿Por qué digo eso? Porque lo que vemos hacia atrás puede ser lo republicano y si vemos un poquito más atrás está lo colonial. Entonces, lo colonial de la conquista. Entonces, lo nuestro y nuestra identidad es lo colonial y la conquista, es la pregunta, cuando somos un pueblo mestizo, ¿no? claro. Entonces, en ningún momento de la historia se discutía si lo anterior es lo que hay que conservar. Siempre se veía hacia adelante. Si te sirve esta casa viejita para seguir haciendo las cosas, la conservo y la mejoro. Y si no, la quito. Entonces, creo que hay que entender que hoy por hoy vivimos en una cultura global. O sea, todos estamos conectados en Internet, por ejemplo. No podemos negarnos a eso. Todos utilizamos vehículos, tecnología, cultura, música. Entonces hay que, como decía Fernando Carrión, regresar a ver a lo local. Es decir, cómo toda esta globalidad sirve y se conecta a lo de hoy. Claro. Cómo estos materiales importados pueden contribuir a tener una mejor vida junto a los materiales de ahora. Entonces yo creo que lo que hay que empezar a recoger más allá de la ciudad mismo son estas intenciones, estas ideas de lo local. Somos ciudadanos del mundo. Es decir, que vamos, nacimos en Loja y nos quedamos en Loja, creo que ya no va con nuestra cultura contemporánea, pues ya no somos ciudadanos de Loja, ciudadanos del mundo. Y Loja debe ser una ciudad del mundo también, ¿no? Interconectada, Correcto. a través de medios físicos y digitales con el resto del mundo. Entonces debemos, creo que ya empezar a ir entendiendo eso, ¿no? Lo otro, creo que olvidar las viejas costumbres, ya lo dijo Tefi, lamentablemente queremos que el carro nos deje, nos lleve de la casa hasta la otra, hasta el otro lugar. Creo que es un mal global también el tema de velar por el interés propio y no el interés comunitario. Desde ahí viene, creo, todo y es un mal social, no es un mal urbanístico ni de planificación, creo. Porque hoy nomás escuchaba sobre lo que se está haciendo en la avenida, aquí en la Salvador Bustamante Serio, ¿no? 2 vías para bajar, una para subir. Entonces los que bajan dicen, qué buenazo, que ahora
se ha hecho esto, me ahorra 10 minutos de venir del centro acá a la Universidad Internacional. Mientras que los que suben dicen, no, qué feo, que no sé qué. Claro, entonces, si sopesamos un interés individual, posiblemente alguien saldrá afectado, pero capaz en esta sopesación, si existe la palabra, será un beneficio para la ciudad. Posiblemente, no sé el fin de este tema, pero creo que hay que empezar a pensar en todos los aspectos en comunidad, desde el lugar en el que estemos. Estamos haciendo este programa de radio, pensemos en comunidad, estamos en una dirección departamental en el municipio, pensemos en comunidad, y si somos propietarios de un proyecto individual propio, ¿cómo desde ahí puedo pensar en comunidad? Genial. Bueno, vamos a terminar ya con las preguntas. Y esta es frase rápida. ¿Qué visión ustedes propondrían para esta ciudad, para este cantón? También desde la perspectiva del patrimonio. Es una sola frase sin mayores explicaciones. Conservación responsable puede ser, con construcciones adecuadas, y siempre yo le llevo a que deben de estar con conocimiento de causa. Sí, siempre es indispensable, no solamente igual experiencia, sino también conocimiento, cómo realizarlo. Ciudad que conserva, pero con criterio, podemos decir. Recibo mi herencia y no me la acabo derrochándola, sino la gestiono bien y la hago crecer. Una visión de cantón que sabe gestionar lo que tiene y trabajar con lo que tiene y proyectarlo a más. Genial. Vamos a las últimas 3 preguntas y nos vamos rapidito. ¿De qué tema les gustaría que hablemos en este espacio? Para ser honesto, vamos a topar múltiples temas con diferentes personas, no solo arquitectos, pero ¿qué temas a ustedes les gustaría? Steffi. A mí siempre, yo creo, lo urbano con lo político une, porque me lleva de la mano a esto. Si necesitamos repensar, si necesitamos hacer una nueva ciudad, a veces también necesitamos saber qué colocamos en esa ordenanza, o qué ponemos como visión, o cuál es el objetivo, el plan que llevamos hacia un futuro. Así que por ahí. Política y planificación está Siempre imposible de la que se mano. separen. Sí. Yo creo que me ¿Qué quedo el mismo tema para empezar o para reforzar. Lamentablemente o favorablemente, si es que lo vemos desde ese punto como una fortaleza, las cosas se deciden en lo político, no en lo técnico. ¿Sí? Entonces, yo creo que debemos empezar a hablar más de política y cómo desde la política, afianzado en lo técnico, podemos hacer una mejor ciudad. ¿Por qué? Porque podemos tener toda la voluntad del mundo y todo el conocimiento, pero si eso no se decide a nivel político, no va a funcionar. No va a pasar. Correcto. La planificación es política, guste o no nos guste, así es. ¿A qué persona les gustaría que invitemos? Puede ser una persona puntual, nombre y apellido, o alguna profesión, especialidad, oficio que les gustaría que tengamos en este espacio, porque somos bien holísticos, hay que hablar de todo tema. Steffi. Como el arquitecto lo mencionó y siempre lo he leído, creo Fernando Carreón sería ideal. Fernando, ¿para hablar de fútbol o para hablar de Lorenzo? Hay que Para preguntarle a hablar Fernando. de la De super la liga. manzana. Sí, muchos temas. Ya. Yo creo que sería importante buscar invitar a personajes de la política local, empezando desde las prefecturas, las alcaldías y los departamentos, principalmente de planificación, ¿no? Para ver las visiones. Las visiones. Genial. Última pregunta antes de que nos procedamos a despedir cada quien también. Un lugar que nos recomiende para tomar una tacita de café o una cervecita. Ya no se vale el emporio, ya lo dijeron, ya está dicho. Otro lugar. Comenzamos por Steffi. No tengo café, a ver. Para hablar de estos temas y solucionar la ciudad con una tacita de café. Yo creo que como me voy también a lo natural y más, puede ser, claro, un tecito, pero me gusta muchísimo la cafetería de Santiago Costa, dime, La Huerta. La huerta, muy buena. Aquí de Sí, pienso que en un mirador así con una mesita sola y una silla, una mesa, una silla. El pedestal. Sí. Cualquier mirador que pedestal puede ser. Más natural, les invito a visitar el mirador de Chiquilanchi. Ay, Está hermoso, sí. cerquita ahí, si están por ahí me avisan. Otro lugar a que ir a conocer, ya nos invitaron también a La Victoria, está genial. Ahora sí les voy a pedir que ustedes nos den un último mensaje final antes de yo despedirme del programa. Empezamos, Steffi. Bueno, primero felicito porque siempre recalco que es indispensable esta información, estos análisis que se hacen, porque no solamente las ciudades, como siempre lo has dicho, creo que de una sola persona o justamente de una administración política de 4 años.
Yo creo que son varios elementos y así como cada uno de ustedes cuando hablaste del barco y habló de la viejita, yo hablo que la ciudad es como el ser humano cuando con todas sus venas, con todos los elementos que tiene. Entonces necesitamos analizarlo uno por uno, pero también como todos estos que tengan como una buena calidad, para tener una buena calidad de vida dentro de las ciudades. Así que felicito y más bien sugiero que se sigan haciendo más y que sigamos obviamente analizando las ciudades. Genial. Sí, terminaré también diciendo que el tema de ciudad o los temas de ciudad y patrimonio no deberían enfocarse tanto en lo físico, en la materia, en las calles y en las veredas, sino en qué está sucediendo con las personas dentro de esa ciudad. Como dijo Tefi, tienen una buena calidad de vida, vive la gente. ¿Por qué esa gente se está saliendo de los centros históricos? ¿Por qué la gente está regresando al centro histórico? Cómo el capitalismo es un ingrediente con el cual debemos trabajar, no solo rechazarlo y decir que es algo malo, solo que está ahí y hay que trabajar con él. Todo eso es patrimonio, todos esos temas, no es el edificio o el balcón o la teja, que lo hacemos con eso, sí, y lo podemos hacer con cualquier material. Este creo que sería como el mensaje final. No es el material para hacer patrimonio, sino que es lo que haces con él en beneficio de la construcción de la nueva historia. Genial. Y algo que me pareció genial también ahí, el aspecto, hay muchas personas que sobreviven en las ciudades y no viven. Y tal vez hay muy contadas que en realidad habitan. Hay otros que se quedan solo en vivir. Bueno, como ya es la parte final, vienen las recomendaciones, amigo Joe, su urbanista planificador de confianza. Y tengo una recomendación que es: busquen asesoría técnica en temas de planificación a través de las instituciones. Creo que es fundamental. Para esto están los gremios. En los gremios hay personas como los arquitectos invitados que tratan y saben de temas puntuales y pueden asesorar también en procesos de instituciones para poder generar políticas públicas y proyectos bien hechos. También en gremios de ingenieros, en gremios de diferentes índoles, hay personas capacitadas para hacerlo. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es justamente algo que está pasando el día 5 de este mes de febrero en el hall del municipio, que es la exposición de Aloha Río, que están haciendo los estudiantes de 9º ciclo de arquitectura, obviamente con el apoyo de sus docentes, que es una exposición relacionada al río, creo principalmente al río Malacatos y su recuperación. ¿Qué quiero decir aquí un poquito? Hace unos años yo leí un periódico antiguo que decía: recordamos, hace 20 años el Colegio de Arquitectos se reunió para hablar de la problemática del río. Han existido colectivos como Vivo Río Limpio, Somos el Río, técnicos y diferentes personas que han estado buscando a lo largo del tiempo la recuperación de nuestras cuencas hídricas quebradas y puntualmente del río. Formamos parte, Steffi también y también dentro de mi colectivo, se podría decir, laboratorio, hemos intentado dar respuestas técnicas a la recuperación de nuestras cuencas hídricas quebradas de ríos y creemos que es algo posible. Y creemos que los estudiantes de 9º ciclo con sus tutores se están uniendo de una manera muy interesante porque siempre volvemos al mismo tema. Nosotros discutimos de que no es utópico y les damos las soluciones técnicas para poderlo hacer. Existen 1000 procesos de planificación para poder realizar la recuperación de nuestras cuencas hídricas y quebradas. Pero creo que algo fundamental que necesitamos como sociedad es algo que recuerdo siempre a Iván Jiménez, que también de Somos el Río, a Marco, a César Costa, que hablábamos del proceso a Ernesto Ventimilla también, del proceso de la concientización. Es fundamental crearnos un imaginario urbano de la posibilidad de lo que puede ser. Técnicamente, no se preocupen, daremos las soluciones técnicas como siempre las hemos dado, pero lo que está haciendo la técnica ahora también es unirse a este imaginario, la construcción de este imaginario. Tal vez no es necesario que alguien como yo, que ya estoy curtido y en esos temas, vaya a apreciar el imaginario de lo que puede ser un río limpio, pero tal vez un familiar suyo, alguien que no crean, hasta un candidato político que dice eso es imposible, volvámonos, invitémoslo, está en el 5 de febrero en el hall del municipio, una percepción de lo que es el río. Y si alguien dice que es imposible, no se preocupen, estaremos por ahí o nos contactan y les explicaremos técnicamente cómo podemos hacerlo para recuperar nuestros ríos y quebradas urbanas. Felicitaciones a los estudiantes por hacer eso y a sus tutores también, y bienvenidos al club de los que queremos las cuencas hídricas recuperadas y limpias. Última parte, llamamos al debate como siempre, las preguntas están ahí, ayúdennos a saber las potencialidades y problemáticas de tu ciudad, porque esto también lo ven desde otros lados, de otras ciudades. Y también a qué persona te gustaría que invitemos y qué tema te gustaría que tratemos. Finalmente, agradecer a todos por
estar aquí con nosotros. Agradecer obviamente a Alexandra Silva por estar en los controles y al Colegio de Arquitectos por siempre colaborarnos con estos espacios. Y a todos los que están presentes. Y no olvidemos lo que siempre terminamos de decir. Nuestras ciudades latinoamericanas, en este caso Loja, tiene mucho potencial. Debemos darnos el lujo, estamos obligados, mejor dicho, a darnos el lujo de ser ambiciosos en su planificación. Muchas gracias a todos, nos despedimos. Bye, bye, adeu, adeu. ¿Sí?